I'm gonna fight 'em all. A Seven Nation Army could. Los miércoles tenemos un tiempo para hablar con Daniel López y le hemos puesto nombre por fin, que estas cosas son las mejores. Derecho al derecho, esto está muy bien. Estas cosas de Dani que bueno, tiene su puntito también. No voy a hacer publicitario, pero bueno, sí. Hombre, pero tiene no doble significado, triple significado el nombre. Sí. Pues eso, vamos a hablar de derecho y de derechos, como siempre. Hoy continuamos hablando de accidentes, ¿no? Sí, señor. Vamos a continuar con los accidentes de tráfico, tema que ya empezamos el otro día. En el programa anterior explicamos que había que hacer justo después de un accidente de tráfico, diciendo que tras comprobar que todos estamos bien, lógicamente, tanto ocupantes, pasajeros como conductores y demás, y que no somos un peligro para el resto de los usuarios de la vía, pues tenemos que asegurarnos de que se pueda probar cómo ha sucedido el accidente, puesto que todos sabemos que de un accidente de tráfico se pueden derivar muchas consecuencias económicas e incluso consecuencias penales también, como retirada de carné, multa o prisión en los casos más graves. Para ello, tras hacer unas fotos del lugar del accidente y recopilar los datos y teléfonos de los testigos, cosa que es muy importante, pues tenemos dos opciones, que son o bien hacer un parte amistoso o bien llamar a la policía o a la Guardia Civil para que hagan el atestado. Al equipo de atestados, efectivamente. En López Vives Abogados recomendamos hacer parte amistoso solamente cuando la actitud del conductor contrario sea correcta y respetuosa y, lógicamente, ya que su propio nombre lo indica, cuando ambas partes estén de acuerdo en la culpabilidad, porque si no va a ser imposible que se lleve a cabo el tema del parte. En caso de que no haya acuerdo, como tú bien has dicho, tenemos que llamar a 112 para que nos envíen el equipo de atestados. Recordar que para explicar estas cuestiones estamos usando a modo de ejemplo pues un accidente leve sucedido en ciudad, que haya dejado unos pequeños daños materiales y unas leves lesiones en los conductores, ya que este es el tipo de accidente más habitual. Bueno, ya has avanzado un poco, vamos a profundizar un poco en qué es el parte amistoso. Pues mira, lo que comúnmente conocemos como parte amistoso se llama Declaración Amistosa de Accidente y nació en los años 80 con la idea de agilizar la tramitación de los siniestros y que por tanto se pudieran solventar de una manera más rápida, pues lógicamente para intentar pues que el coche afectado se arreglara lo antes posible y que los accidentados cobraran también lo antes posible pues las indemnizaciones por las lesiones. Su principal misión, por tanto, era informar a las aseguradoras mediante un documento estándar de la posible forma en la que se ha producido el siniestro. Uh-huh. Es curioso, pero el parte amistoso tiene sus partes, nunca mejor dicho, y hay que saber rellenarlas, porque si no luego induce incluso a confusión, ¿no? Porque cuando estamos allí lo vemos todo muy claro, pero luego claro, cuando cada uno se va a su casa no es lo mismo, y lo hemos firmado, ¿no? Sí. Pues mira, como bien has dicho, un parte amistoso tiene 4 zonas bien diferenciadas. En la parte superior se encuentra una zona en fondo blanco, donde hay que designar la hora y día del accidente, la localización, si se han causado daños materiales, si ha habido víctimas y el nombre de los testigos, si es que había alguno. Más abajo encontramos 3 bandas verticales, que son 3 partes diferenciadas que van en diferentes colores. Uh-huh. A la izquierda, en azul, encontramos una banda dedicada a los datos del vehículo A, debiendo indicar también los datos de la compañía de seguros de ese vehículo A y los datos del conductor de ese vehículo. Igualmente, en la parte de debajo de esa banda azul hay un dibujito de los vehículos para indicar en qué lugar tienen los daños y las observaciones que queramos. Hay que poner una X donde nos han dado. Efectivamente, están pegados en la parte delantera derecha, tú pones allí la X o la flechita o lo que tú quieras. En la parte derecha encontraremos otra franja vertical en amarillo, que es exactamente igual a la anterior, y en la que también tendremos que incluir los datos del vehículo, pero en vez del A, lógicamente el B, el otro vehículo afectado. Uh-huh. Por último, y una vez relleno los datos de los vehículos, conductores, aseguradoras y demás, que lo normal es que cada conductor escriba los suyos, la parte central está dedicada a establecer la responsabilidad del accidente, es decir, quién ha sido el culpable. Y aparecen ahí unas casillas que tendremos que marcar para, como ya digo, explicar quién es el culpable. Y que se recogen casi todos los casos que hay, ¿no? Pues sí, casi todos no, pero muchos sí. Así, por ejemplo, podemos encontrar las siguientes casillas. Estaba parado, salía de un estacionamiento, iba a estacionar, entraba a una plaza de sentido giratorio, colisionó en la parte de atrás al otro vehículo que circulaba en el mismo sentido y en el mismo carril, giraba a la derecha, no respetó la señal de preferencia o semáforo en rojo. Es decir, esto es un ejemplo de algunas que hay. Además, con esas casillas, ya digo, se fija la responsabilidad del accidente. ¿Qué pasa si no encontramos ninguna que se adapte a la forma de producirse el accidente? Pues lo suyo es que en el apartado de observaciones, que ya hemos dicho que está en las bandas laterales, pues reflejemos lo que creamos oportuno. Justo debajo de esas casillas de la responsabilidad, pues encontraremos el famoso croquis en el que podemos darle rienda suelta a nuestras habilidades artísticas. Es decir, habrá que hacer un dibujito de los vehículos implicados en el accidente,
para que se vea de la mejor forma qué es lo que ha pasado. No hace falta esmerarse tampoco en el dibujo, ¿de acuerdo? No tiene que ser 3D, ¿no? Nada. Los que somos torpes en dibujo como yo, con un par de rectángulos y 2 o 3 flechas, no suele valer. Bueno, hablas de parte amistoso, es verdad. Luego entra la compañía, que tienen lo suyo también. Los partes presentan problemas. Pues sí, ya has dicho tú alguno de ellos. El principal problema pues, es que se rellenan en la mitad de la calle, muchas veces con los coches mal aparcados, Nerviosos. el resto de coches pitándote, y lógicamente se firman con las condiciones ambientales que tengamos en la calle. Es decir, si está lloviendo y hace frío, lo normal es que ese parte amistoso no quede muy bien, porque las partes lo van a rellenar con mucha prisa y mala caligrafía. Además, eso se suelen escribir malamente encima del capó del coche, porque ya digo, hay veces que es que ni siquiera se entiende la dirección de uno de los conductores o tan siquiera el nombre. Eso suele pasar. También sucede pues que, como no se lleva la documentación de la aseguradora actualizada, pues a lo mejor te ponen una dirección de una compañía de seguros con la que ya no tienes la póliza. En fin, son las cosas habituales que suelen pasar. Como ya hemos dicho, los partes amistosos tienen muchas casillas y marcar una y otra puede cambiar totalmente el sentido del parte. Ya lo has dicho tú, a nosotros nos pasa habitualmente en el despacho. Nos llega allí a López Vivas Abogados un cliente diciendo que tiene una copia de un parte que dice que es inocente del accidente. Nosotros lo leemos y es todo lo contrario. O sea, ha puesto sin darse cuenta que es el culpable del golpe. Claro. Es muy importante, por tanto, comprobar que se ha rellenado bien antes de firmarlo, porque en caso de recoger la situación de manera errónea, a ver, judicialmente en un juicio un parte se puede tumbar, pero lógicamente necesitas aportar otro tipo de pruebas, por ejemplo, unas testificales, para que los testigos pues digan que efectivamente que no se ha producido como dicen el parte, sino como ellos dicen. Sí, si no, es tu palabra contra la mía, claro. Efectivamente. Con este tema tengo una anécdota muy graciosa de un juicio en Coria, que la verdad es que aquello fue tremendo. Ha sido una de las veces que se rió hasta el juez. Resulta que demandamos a un señor porque le había dado un golpe a nuestro cliente y estaba el parte amistoso relleno. Le sacamos a interrogatorio y yo conseguí ya que este señor me dijera que efectivamente que sí, que los datos del vehículo que los había escrito él, que le había rellenado el parte, vamos. Entonces, claro, yo le digo, mire usted, como dice usted ahora, que no es culpable del golpe, si aquí pone específicamente, rellenado por usted, que usted es el culpable del siniestro. Claro, ya el señor no sabía ni dónde meterse. Y lo único que se le ocurrió decir fue lo siguiente: mire usted, que yo efectivamente he rellenado el parte, pero yo sé escribir, pero no sé leer. Entonces he escrito aquí efectivamente eso, pero no sabía lo que estaba escribiendo. Claro, ya digo, aquello fue tremendo, uno de esos momentos en los que no hay quien mantenga la compostura en la sala de vista. Se reía todo el mundo, incluido el juez, menos lógicamente el señor que estaba declarando, que no sabía ni dónde meterse. Claro, Oye, has mencionado los atestados. ¿Cómo son? Pues mira, los atestados, como ya hemos dicho, son confeccionados por los agentes de la autoridad, en caso o bien que son graves, o en aquellos en los que los implicados no consiguen ponerse de acuerdo sobre cuál de los conductores es el culpable. Obviamente es un documento mucho más completo que un parte amistoso, sin contar con que el hecho de que haya sido realizado por un agente de la autoridad, que lógicamente es imparcial, pues hace que tenga mucho más validez ante un tribunal. Es importante decir que en caso de que se trate de un accidente en poblado, es decir, dentro de una ciudad o de un pueblo, tendremos que llamar a la policía local, mientras que si estamos en carretera, en vías interurbanas, será la Guardia Civil la responsable de redactarlo. O en los pueblos, que no hay tampoco policía local, ¿no? Hay que llamar también a la Guardia Civil. Sí, como ya dije el otro día, lo mejor es llamar al 112 y ya nos enviarán a los agentes competentes. Para que los oyentes entiendan cómo es un atestado de tráfico, vamos a explicar cómo son los que hace la Policía Local de Cáceres y qué consecuencias tendría en un juicio cada una de las partes de ese atestado. Pues bien, los atestados empiezan por una portada en la que se hace un pequeño resumen de en qué consiste el accidente, fecha y lugar de ocurrencia y los implicados. Y se le da un número de atestado para que los agentes puedan localizarlo mejor. Posteriormente hay una diligencia de iniciación por la que se describe cómo y a qué hora han tenido los agentes conocimiento de los hechos. Es decir, llamó fulanito a la centralita de policía. Ellos lo cuentan todo para que vea cómo es. Y también se habla de cuáles son los vehículos implicados. Después figura una diligencia muy importante, que es la manifestación de los implicados, por la que se le toma declaración a los accidentados. Como ya digo, son muy importantes porque están realizadas en el lugar del accidente y, por tanto, los implicados, como decimos en López Vivas Abogados, tienen la mente fresca. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esas declaraciones han sido realizadas sin haber sido asesorados. Sin haber sido ¿no? asesorados, Claro. efectivamente. Y es que si le tomáramos declaración a los implicados horas después del accidente o incluso el día posterior,
pues nos encontraríamos de que ha cambiado tremendamente su opinión del accidente. ¿Por qué? Porque han ido a la compañía de seguro y le han dicho que con esa forma de declarar ni le van a arreglar el coche, ni le van a pagar por las lesiones. O tienes un amigo de estos, listo, tú no digas eso, di que no sé qué, que si no, no te pagan. Sí, siempre estamos así. Ni nada de nada, con lo cual, claro, ya digo, lo que vale es lo que se ha dicho en el lugar del accidente antes de que ese señor empiece a velar por sus intereses. Obviamente, una vez se realizan esas declaraciones ante los agentes y se ponen en el atestado, cualquier cambio de opinión por parte de los implicados en declaraciones posteriores, bien en la instrucción en el juzgado o bien incluso en el juicio, pues a todo el mundo le va a sonar rara, porque lo normal es que, ya digo, que los jueces y los abogados tengamos en cuenta esas primeras declaraciones con la mente fresca. Estas son las partes que tiene un atestado, ¿tiene más? ¿Se completa? Pues sí, mira, después está la diligencia de heridos, en la que, como su propio nombre indica, se hará constar el nombre de aquellos conductores, pasajeros o peatones, de lo que sea, cualquier implicado que haya resultado con lesiones. También se hace constar a qué centros médicos han sido llevados si efectivamente se ha visto. Pues la lleva una ambulancia al Hospital San Pedro o como sea. Como ya dije en el programa anterior, en el caso de lesiones cervicales, que son las más habituales, lo normal es que no se manifiesten hasta horas después, por lo que esa diligencia de heridos tampoco es tan importante como otra, ya que una persona que ha resultado herida en un accidente puede ser que hasta 5, 6, 8 horas después del siniestro no presente ningún daño. Justo después viene la diligencia de inspección ocular, por la que los agentes nos explican las circunstancias en las que se produjo el siniestro. Así, la policía local habla de las siguientes epígrafes, digamos. Un lugar, por ejemplo, ¿no? Sí. El lugar nos habla de dónde se ha producido el accidente. La calzada, ¿no? Nos habla del estado del firme y de si estaba húmedo o seco en el momento del siniestro. ¿Y cómo era la vía, la configuración? Sí, pues nos describe cuántos carriles de circulación tiene esa vía, así como otras circunstancias que pudieran afectar, como la existencia de aparcamientos o de pasos de peatones en la zona. Luminosidad. Es importante la luminosidad, lógicamente, por la necesidad de determinar si los vehículos implicados tenían que llevar las luces encendidas o, en caso, por ejemplo, de que sean amaneceres o atardeceres, ver si puede existir un deslumbramiento en el conductor. Por eso es importante la visibilidad, ¿no? Efectivamente. En el apartado de visibilidad, los agentes explican si había algún obstáculo que pudiera impedir ver a los conductores, algún seto elevado o alguna circunstancia. Como son agentes, imagino que se fijan en la señalización. Pues sí, claro. Incluye una relación de la señalización que afectaba a los conductores en esa vía. Y luego todo lo que pueda haber, ¿no? Que sean restos, huellas o lo que pueda... Claro, ellos saben si hay un frenazo, si no lo hay, etcétera, ¿no? Claro, el resto es muy importante, pero justamente donde estén, digamos, los cristales rotos va a ser el sitio en el que se ha producido exactamente el golpe. Y las huellas también es importante porque por la huella de frenada, aunque ya con el ABS es más difícil, pues se puede llegar a determinar la velocidad a la que circulaban los vehículos. Y los daños, ¿no? También es importante saber exactamente en qué parte de los vehículos tienen el daño para poder determinar cómo se ha producido. Porque además un atestado de este tipo de la policía, imagino, es vinculante. Ya digo, el juzgado no tiene que... Está hecho para una autoridad. No tiene que vincularse al 100%, pero sí, obviamente pero tiene está mucho hecho más para una valor que un parte amistoso, eso está claro. Oye, ya lo decías antes, pero se recogen también en este tipo de atestados las declaraciones de los testigos en el momento del accidente, ¿no? Sí, efectivamente es el apartado siguiente del atestado. Se recogen esas declaraciones de la misma forma que se recogen las de las partes, es decir, se extracta por escrito 3 o 4 párrafos de lo que han dicho de una manera más o menos breve. Obviamente, si luego esos testigos van a declarar a juicio, pues podrán ampliar su declaración y complementarla, ya que, como ya digo, suelen ser bastante cortas las que se tratan en el atestado. En el parte de que los agentes dicen quién es el culpable, es lo más importante, imagino, del atestado. ¿Cómo suele ponerlo un policía o la Guardia Civil, un policía local? Pues mira, la Policía Local de Cáceres lo pone concretamente con esta frase. Del estudio de los datos recogidos en el lugar del accidente, manifestaciones de los implicados y de los testigos presenciales, es parecer de los agentes instructores que la evolución del accidente pudo producirse de la siguiente forma. Después, lógicamente, pues explican la situación y justifican su opinión en base a los artículos del Reglamento General de Circulación que se hayan infringido según ellos. También suelen incluir una o varias fotos del lugar del accidente o incluso un croquis para que se entienda mejor, ya que muchas veces solo con la explicación no es fácil hacerse una idea de la configuración de la vía en el lugar del siniestro. Como dicen los propios agentes, y preguntabas tú, no es más que su opinión. Pero si un parte amistoso que nos perjudique ya ha dicho que se puede levantar relativamente fácil en un juicio aportando pruebas en contra, no es tan fácil ir contra un atestado, por la imparcialidad de los agentes que ya hemos comentado. Sin embargo, claro, muchas veces estos agentes no basta con presentar en la demanda el informe por escrito.
¿De acuerdo? Tienen que ir a ratificar Al juicio, los abogados. ¿no? Y ahí es donde, lógicamente, los abogados, si no favorece a nuestro cliente esas declaraciones del atestado, vamos a intentar operar nuestra magia, como quien dice, e intentar que ese agente incluya en contradicciones, pues para restarle valor al atestado. Es decir, no es vinculante al 100% el atestado con la sentencia judicial, porque delante del juez tienen que explicar y razonar por qué se han incluido esas cuestiones y no otras, ¿vale? Esto hemos estado hablando siempre de un accidente leve, Daniel. Efectivamente, sí, en accidentes graves con fallecidos, pues hay atestado siempre, ¿de acuerdo? No hay posibilidad de hacer parte amistoso ni es necesario. Además va a haber un juez que tiene que levantar el cadáver, etcétera, ¿no? Sí, claro, en el momento en el que hay un fallecido tiene que acudir el juez de guardia al levantamiento del cadáver, sí. Respecto al tema del atestado, no son las autoridades locales las que lo hacen. La Guardia Civil tiene un cuerpo especializado, que es el mismo para toda España, ¿de acuerdo?, en estos temas, en reconstrucción de accidentes, y los atestados que realizan en esos momentos pues son muchísimo más completos, con muchísimas más fotografías, muchísimas más mediciones, y un documento muy completo, y la verdad es que de una calidad tremenda. Fíjate, y no son tan fáciles. Tengo un caso ahora que me viene a la memoria, que fue el año pasado, en ese accidente en el que morían 5 chavales de una localidad de Badajoz, que venían de jugar un partido de fútbol y que un tractor se cruzó en la carretera, lo recuerdo justo en el adelantamiento, y claro, ahora hay que demostrar. Ellos tienen que demostrar que esa persona dio la intermitente, que el otro no iba más deprisa, que hizo una maniobra correcta o incorrecta. Luego, claro, imagino que todos esos estudios periciales son lo que determinan quién ha causado el accidente o quién es el culpable. Claro, es que además, probablemente en ese tema, no lo conozco de primera mano, no solamente contaremos con el informe de reconstrucción de la Guardia Civil, que ya digo que son documentos muy complejos, sino que seguramente la compañía a la que se le pretenda imputar el siniestro habrá hecho otro informe de reconstrucción por parte de peritos contratados por ella, que probablemente diga lo contrario. Claro, entonces son temas muy complejos. Y efectivamente, como tú dices, es una cuestión pericial de analizar los vestigios que han quedado allí, la posición final de los vehículos, las marcas en el asfalto, intentar determinar con esa circunstancia quién ha sido el culpable. Claro, es que hablas de 5 fallecidos, que imagino que además tendrán unas fuertes indemnizaciones toda su familia, y además tiene responsabilidades penales, ¿no? Imagino, la persona que causa el accidente, si se demuestra que es culpable, ¿eh? Sí, claro, lógicamente tendrá responsabilidades penales, y la aseguradora estará intentando actuar de cualquier forma para intentar, lógicamente, que no le condenen por ese 5 fallecimientos, o que le condenen por lo menos posible, porque como ya hablaremos en otro programa, existe una cuestión que se llama concurrencia de culpas, que lo que quiere decir es que las dos partes pueden ser culpables en cierta medida del accidente, y lógicamente si se minoran las indemnizaciones conforme a esa concurrencia de Bueno, culpas. yo como asegurado, si tengo que acudir a un despacho de abogados, los costes los asume mi seguro. Efectivamente, sí. En López Vivas Abogados nosotros así lo hacemos. Siempre hacemos una carta de designación a la compañía para que sea la aseguradora quien nos pague nuestros honorarios, con lo cual al cliente no le cuesta nada. Bueno, pues hemos hablado de accidentes, esperemos que no haya ninguno. Estos días, además de mucho movimiento de coches, esperemos que así sea, que la gente tenga mucha prudencia a la hora del volante. Conducir en una ciudad es como hacerlo en una jungla, con lo cual hay que tener 7 ojos, así que nada, prudencia es lo mejor que podemos decir, ¿no? Pues sí, desde luego, hay que recomendar siempre prudencia. Y confiar en un buen abogado. López Vivas. Daniel, Gracias, Vicente. Nos vemos el miércoles que viene. Adiós. Sí, hombre, hasta luego.